Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar orando. Señor, te damos gracias por poder estar juntos en esta tarde para alabarte, para poder escuchar más de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que estos textos en tu palabra, Señor, tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, para que puedan ser bien explicados, Señor, y que, Señor, también nos sumerjan en la realidad de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, Señor, y nos lleven, Señor, a tomar decisiones que te agraden, Señor, a verte mejor, Señor, a también adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de Dios, que es lo que venimos a hacer acá, se hace bastante distinto a cómo es el hablar del hombre que nosotros con el que convivimos a diario, ¿no? Nosotros, generalmente frases que escuchamos tienen que ver con la vida es una sola, y ese tipo de frases nos invitan a pensar primero en nosotros mismos, y ahí hay otro montón de frases como librarte de la gente tóxica y tomar decisiones que tienen que ver con el aquí y el ahora y centrado en eso, ¿no? Saben que hay una frase que aparece en la Biblia que va por ese lado y que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea que dice: comé y bebé, te vas a morir mañana, aprovechalo. Solo que la primera vez que lo dice, que es en el libro de Isaías, unos 700, 800 años antes de Cristo, era un llamado de Dios a la reflexión y al arrepentimiento, y la respuesta del pueblo diciendo: total, si nos vas a castigar, total, si esto va a cesar ahora, comamos y bebamos. O sea, pasémosla bien, esto se termina. Y en el Nuevo Testamento toma el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, esta misma frase para decir esto sobre la vida si no hubiese pasado algo. Dice: esto de alguna manera sería la vida si Jesús no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó, sus seguidores resucitan, y entonces este Dios que es desde la eternidad y que es para la eternidad, por la eternidad, también nos da a nosotros la posibilidad de hacer este recorrido eterno. Y este Dios que puso el origen al tiempo, y que en ese origen del tiempo estableció que en el sexto día de la creación no solo fuera creado el hombre, el ser humano, sino de que fuera creada de alguna manera su primera institución, que es la familia, partiendo de un matrimonio que nacen los dos el mismo día, y que bueno, después ahí se proyectan hacia tener hijos, y hasta acá llegamos nosotros. También estableció, digamos, otras dos estructuras además de la familia. La primera fue de una nación, que no es mi tema hoy, que tuvo que ver con Israel y que tiene un sentido eterno porque habla de para la eternidad, un lugar llamado la Nueva Jerusalén. Pero también otra institución que creó en los días de Jesucristo es en lo que estamos hoy acá, ¿no? La iglesia. Sí, Jesús dijo: sobre esta piedra, sobre el fundamento que fue la declaración de Pedro, que es el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, iba a establecer su iglesia, y las puertas del Hades, el Hades en lugar de los muertos, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante porque Jesús dijo esto en medio del Imperio Romano. O sea, hubo, vamos a decir, gente que lo vio decir esto, entre los que lo seguían, que registra esta frase de Jesús, que esto sucede en ese momento. Estamos hablando de que Jesús era un hombre de poco más de 30 años en ese momento físicamente, ¿no? Sin ninguna particularidad física que llamara la atención, con un montón de gente que lo seguía y con un montonazo de gente que no lo seguía, y con millones de personas en el resto del mundo que ni siquiera sabía que existía. Pero probablemente buena parte de esos millones de personas sí estuvieran bajo el emperador de turno, que estuviera en ese momento de Roma, al que sí todos conocían, al que sí todos temían, frente a una estructura hasta vial que decía, porque no sé si conocen la frase de que todos los caminos conducen a Roma, y eso tiene que ver con cómo estaba hecha la vialidad del Imperio Romano, con una estructura súper poderosa y que cada vez se ampliaba más, y resulta que hoy 2000 años después estamos juntos acá, en un barrio lejísimo de todo lo que sucedió en ese tiempo, reunidos como iglesia. Y creo que ninguno de nosotros sabe quién era el emperador de turno en la época
de Jesús, y tampoco el Imperio Romano ha sobrevivido, pero ni cerca. Y la Iglesia de Cristo realmente se sigue cumpliendo las palabras que dijo Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. El objetivo que tengo hoy para compartir tiene que ver con la Iglesia, pero quise hacer esta introducción para que nosotros pensáramos primero de que cuando estamos hablando de Dios y en consecuencia hablando de nosotros, nos tenemos que mirar dentro de un patrón que va desde la eternidad y hasta la eternidad, y no como nos enseña de alguna manera el mundo de hoy, atado a un individualismo que nos hace perder la esencia de las cosas, y que justamente en consecuencia de eso, como ignora un montón de verdades, intencionalmente o sin intención nos miente, ¿sí? Y nos lleva, digamos, a tomar decisiones que son en torno a la mentira, ¿no? Nosotros que somos bastante más grandes, recuerdo cuando vimos la película Matrix, que no les voy a decir ni que la miren, que no la miren, pero una de las particularidades que tenía esa película era que había un grupo de personas que había reconocido una verdad que los demás no podían ver, y hay una persona que traiciona al grupo eligiendo tomar decisiones que le generaran determinada comodidad, sabiendo que dentro de esa comodidad en lo que iba a vivir era una mentira. Si después quieren les desarrollo la idea, porque no es la idea de predicar sobre Matrix. Pero sí, es interesante porque es parte de las decisiones que toman las personas, o sea, que llegan a la convicción de que algo es verdad, pero es incómodo, prefiero esto que me resulta más cómodo, que me resulta más valorable a corto plazo, que siento que sin importar lo que venga más allá, ahora parece mejor, y entonces tomo decisiones en función de cosas que considero que son mentiras, porque me favorece un montón. Una pavada de esto, no es que me voy a centrar en esto ni en mi mensaje, es lo que estamos por vivir en, creo que son menos de 2 semanas, ¿no? Donde vamos a tener al Uruguay paralizado por un montón de personas que van a estar, que están reunidas en Estados Unidos, México y todo ese tipo de cosas, ¿no? Jugando un montón de partidos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que resulta que cuando unos aparezcan de color celeste y ganen, va a haber 3 millones de personas que se van a levantar contentos al otro día, a pesar de que no cambió su situación económica, sus relaciones familiares, ni ninguna cosa de esa, pero de alguna manera esta movida en torno al fútbol es una de las mentiras que nosotros vivimos, donde compramos papitas, la Coca-Cola, nos sentamos frente a la tele durante 2 horas para ver qué pasa o sea, cuánto dura el Mundial para Uruguay, y bueno, si juega los 7 o 8 partidos que le toca jugar, son 16 horas a reventar, 16 horas de nuestra vida, efímero, que va a volver a pasar después dentro de 4 años, pero sin embargo en torno a esas 16 horas se nos para todo, ¿no? Y elegimos de alguna manera como placer algo que es pasajero. Aclaro que no estoy hablando ni a favor ni en contra del fútbol, los que me conocen saben que me encanta el fútbol, pero sino hablando de cómo sí, esto como ejemplo nos sirve, de cómo nosotros elegimos la mentira, o sea, elegimos lo temporal sobre lo eterno, y nuestras emociones muchas veces y pensamientos son afectados sobre cosas que son temporales y no son eternas. Los invito a los que tengan Biblia, voy a leer muchos pasajes, pero los voy a invitar a estar agarrando la Biblia para algunos pocos, ahora a leer Filipenses 4, 2 y 3, y va a ser nuestra introducción para hablar algunas cosas sobre esta institución que creó el Señor, que es la Iglesia, y créanme que lo que vamos a estar viendo es cómo este tipo de cosas también nos afectan a nosotros, o sea, cómo esto, desde la grandeza de Dios, desde la grandeza de esta institución que creó el Señor, vamos a ver cómo nosotros afectamos a la Iglesia y cómo estos conceptos sobre la Iglesia nos atraviesan a todos. Si tienen ahí, Filipenses 4, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así: Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, acá tenemos a estas 2 mujeres, Evodia y Síntique, podías haberle puesto a las 2 nenas así. Sí, no lo pensé. Hola Evodia. Dice acá que sean de un mismo sentir en el Señor. Es interesante, la pregunta primera que me surgiría es cuál de las 2 en esta disputa tenía razón. Si la que tenía razón era Evodia o Síntique, ¿cuál creen que tenía razón? La Biblia no nos dice nada de que ninguna tuviera razón. Generalmente en una discusión
una de las personas tiene razón, a veces las dos personas están equivocadas y a veces las dos personas no se están entendiendo. El tema acá para el autor de la carta no tiene que ver con la razón que pudiera tener en el concepto de la persona, sino de que lo que debió priorizar Evodia y Síntique eran ser de un mismo sentir en el Señor por encima de cual fuera la opinión de cualquiera. Y a veces nosotros en nuestro criterio tenemos como una capa de justicia que tiene que ver con tratar de defender mi verdad, de defender que yo tengo razón en algo, en vez de entender de que el llamado que nosotros tenemos prioriza el carácter y normalmente eso implica que prioriza al otro por encima de lo que podría ser mi razón. Entonces acá lo primero que vemos es dos mujeres que dice que eran fieles al Señor a tal punto que dice que con Pablo combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y sin embargo acá involucra a dos personas en una iglesia que estaban separadas y que tenían que trabajar en tener un mismo sentir, tenían que trabajar que ese sentir fuera en el Señor, y ahora después voy a ir desarrollando qué significa eso, y además de que era trabajo de un tercero, a quien Pablo acá no le dice el nombre: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. O sea que hay un problema entre dos, y qué es lo que nosotros hacemos. Aparte esto pareciera típico, ¿no? Porque podría decir, dos mujeres están peleando y ¿qué es lo que hacemos los varones? Nos tomamos el buque. Y acá está diciendo, compañero fiel, ayudad a estas hermanas que están teniendo este problema, que son hermanas fieles en el Señor, que quedaron enganchadas con esta situación, y si vos también tenés un sentir en el Señor, vas a trabajar para que estas hermanas estén unidas, porque si nosotros estamos en consideración de esto, vamos a estar viendo el valor que tiene. Entonces, el sentir que debían tener ellos debía ser como era el sentir del Señor. Y en ese sentido, los invito a buscar el segundo pasaje. Lo voy a hacer buscar solo 4 pasajes. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Del 4 qué? Efesios 4, del 1 al 3. Gracias. Acá está hablando Pablo también a otra iglesia. Y acá no le está hablando a la iglesia, no a personas en particular como eran Evodia y Síntique. Y les dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá está diciendo que la unidad, versículo 3, en la iglesia es sobrenatural. O sea, no es algo que sucede porque nosotros lo inventamos, no es porque hacemos dinámicas de integración como se hace en los liceos, no es porque hacemos reuniones de confraternidad. No estoy diciendo que no hagamos reuniones de confraternidad, no pasa por ahí, sino que lo que está diciendo acá es que la unidad es del Espíritu, y pone Espíritu con mayúscula, hablando de que esta unidad es del Espíritu Santo. Él es el que crea la unidad, y dice que nosotros tenemos que estar solícitos, o sea, tenemos que librarnos de la pereza, ponerle pilas y estar solícitos en guardar la unidad esta que creó el Espíritu. O sea, que nuestro trabajo no es crearla, nuestro trabajo es guardarla en el vínculo de la paz. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer eso? El versículo 2 nos dice el sentir de Cristo, ¿sí? Yo no lo comenté en Filipenses 4, pero Filipenses 4 dice que Evodia y Síntique tuviera el mismo sentir, que tenía que ser el sentir de Cristo. Y Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros el sentir, capítulo 2, versículo 5, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos muestra de que Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, o sea, tan Dios en autoridad, en poder y gloria como Dios el Padre, desde ese lugar parte, dice que toma forma de hombre, toma forma de siervo y termina en una muerte vergonzosa en la cruz por decisión propia, por despojo propio. Y de alguna manera como si nos estuviera diciendo a nosotros: ¿y vos de qué te gloriás? Porque el arranque del pasaje dice: haya pues en ustedes este mismo sentir. Bueno, hay veces que nosotros nos sentimos turbados, nos sentimos mal, ¿no? Y entonces Jesús en Mateo 11, cuando habla, dice:
El que se sienta de esta manera, venga a mí y yo le voy a dar descanso. Y parte de ese descanso, después léanlo, Mateo 11, del 28 al 30, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que el versículo 2 que estamos leyendo ahí en Efesios, está diciendo que nosotros tenemos que vivir con toda humildad y mansedumbre. O sea, que tenemos que vivir como Jesús. Dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿querés ser de las personas, ojalá que sí, que puedan ser solícitas en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Tenés que vivir con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Dicho de otra manera, si yo tengo problema con un hermano, porque ese hermano se portó mal conmigo, ¿de quién es la culpa de que yo esté enojado? Tuyo. Exactamente. ¿Quién dijo tuya? Yo. Mía, exactamente. Me spoileó todo. Es mía la culpa. ¿Por qué estoy enojado? Quizás el evento fue la actitud de mi hermano, pero el problema fue mi falta de humildad y mi falta de mansedumbre. Si yo tuviera el mismo sentir que Cristo, entonces no estaría respondiendo así. Entonces, ¿por qué las personas se van de las iglesias? Si estoy hablando de una iglesia donde se predica, una iglesia de verdad, que están formadas por personas falibles, que se equivocan y todo eso, pero un lugar donde se predica la verdad de Dios. La gente se va de la iglesia por culpa de ¿quién? De mirar al hombre. Exactamente, de los que se van. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me lleva a irme? Mi falta de humildad y mansedumbre. Porque si no, ¿qué me quedaría hacer si encuentro una iglesia llena de problemas? Y a tratar de tener el sentir de Cristo. Recuerden que Dios, que era desde la eternidad y hasta la eternidad, creó la iglesia como institución para que sea preservada y que aún resista a la muerte. Y que el Imperio Romano no lo resistió, pero la iglesia de Cristo lo resistió porque hay un poder sobrenatural que fue creado por el Espíritu de Dios. Y capaz que yo voy a la iglesia, puedo venir acá o puedo ir a Cerrito, mirar así y decir, qué desastre. O sea, puedo haber un montón de cosas en las cuales vea que esto no es como debería ser. ¿Y qué es lo que va a despertar en mí esto? ¿Qué es lo que despertaría en Jesús? Una de las cosas que despertaría es compasión. Si le despertó compasión los que rechazaban ser su pueblo, le despertó compasión los que dijeron, crucifícale, y dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Y Jesús miró a Jerusalén en esa situación y lloró. ¿Qué compasión le va a despertar el que es su pueblo, de alguna manera guardado por su Espíritu Santo, y que no está siendo solícito en guardar en el vínculo de la paz, la unidad? Y entonces cuando voy a estar ahí, lo que me va a despertar a mí va a ser compasión. Creo que Rosa agregó cómo va a ser que va a actuar la compasión primero, con oración. O sea, lo que me va a despertar es decir, como esto sucede por un poder sobrenatural, voy a pedir oración. ¿Por quién voy a pedir? Por el que puede ser por Evodia, y en la iglesia capaz que hay un montón de Evodias y Síntiques, por Evodia, por Síntique, y por el otro que voy a pedir es por Javier, que tiene que ser el que ayuda a Evodia y a Síntique a poder estar unidos. El que tiene que tener humildad y mansedumbre, porque capaz que cuando voy a hablar con Evodia, ¿qué me va a pasar? Evodia me va a sacar carpiendo. Y capaz que Síntique peor. Pero ¿cómo voy a lograr que cuando hable con Evodia y Síntique no me enoje yo con ella cuando me digan metete en tus problemas? Porque si soy humilde y si soy manso, entonces mi actitud va a ser soportar con paciencia a los otros en amor. Entonces Pablo dice, miren cómo es mi actitud, versículo 1. Dice, ¿yo cómo les estoy hablando? El precio de la unidad de la iglesia, ¿a qué me llevó a mí? A estar preso. Pero yo no soy un preso porque el Imperio Romano me tenga preso, porque yo sé que yo estoy en manos del Señor. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo escribió el mismo Pablo. Y si Él nos ha dado su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que si estoy pasando un padecimiento, esto tiene un sentido en el Señor. Entonces yo estoy preso en el Señor. Y como preso en el Señor,
Recuerden que Pablo era apóstol, o sea que él era de los que ponía el fundamento de la verdad del Evangelio, una autoridad en la iglesia que estaba por encima de los pastores. Entonces viene y le dijo, yo les mando, o ¿cómo dice? Yo les ruego, su corazón se parte por esto. Yo les ruego, no les pido, yo les ruego, ¿sí? Si me tengo que poner de rodillas me pondré de rodillas, pero yo les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Entonces está diciendo, hay una sola vocación, hay un solo llamado que es para todos los creyentes, y acá en el contexto lo que estamos viendo es que ese llamado está alineado a que nosotros somos mansos y humildes, que soportamos con paciencia los unos a los otros en amor, y que entonces estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es hermoso esto porque lo que nos hace ver es cómo nuestra actitud con respecto a esto sí termina teniendo un sentido de trascendencia que va mucho más allá de lo que vemos. O sea, nosotros podemos pensar en este momento, nosotros no digo que sea bueno ni malo, pero nos pasa que no leemos diario, casi no usamos redes sociales y no miramos informativo. Así que cada tanto escuchamos a alguien que menciona Irán, Jerusalén y Estados Unidos, y decimos, mirá, la guerra de Rusia todavía sigue, y nos enteramos medio ahí de costado de las cosas que están sucediendo. Pero nosotros en líneas generales pensamos que las decisiones importantes, lo que tiene que ver con el mundo, la toman los presidentes de estos países, y en líneas generales nosotros no estamos haciendo nada que sea relevante. Pero las decisiones más importantes de los primeros 4.000 años de historia probablemente de la humanidad se tomaron en casas de familia, ¿sí? Había un tipo que se llamaba Abraham, que resulta que acordó con su esposa que como era estéril, tener un hijo con la criada de la esposa, y ahí sale todo el mundo árabe. Pero después se esperó en la promesa de Dios y tuvo a Isaac, y entonces de ahí sale el pueblo de Israel. Y además del pueblo de Israel sale otros pueblos de este lugar. Entonces estas decisiones se tomaron en casa de familia y definieron de alguna manera, o sea, la misma gente se está peleando hoy, nació de esa casa. Entonces a veces también nos lleva a pensar nosotros que nuestras decisiones son trascendentes con respecto a nosotros mismos, no son trascendentes con respecto a nadie más, pero estamos hablando de que del pueblo del que estamos hablando acá es un pueblo que excede los imperios. La iglesia excede los imperios. Mis decisiones entonces impactan no en la iglesia local donde me congrego, sino que impactan en el reino de Dios, en un reino eterno. Lo que yo hago es trascendente, lo que dejo de hacer también. Y entonces mi vida tiene un gran valor, a pesar de que en realidad capaz que de las cosas más importantes que tengo que hacer es lo que dijo Rosa, es orar, porque entiendo también de que el que tiene poder para solucionar las situaciones es el Señor, es Dios. Y entonces, quiero leer ahora algunos textos que nos invitan a ver la importancia del tema. Y ahí voy a decir las citas y lo voy a leer. Acá, más que buscarlos porque no les va a dar, capaz que la recomendación después es anotarlos. Romanos 16, 17 dice: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y se aparten de ellos. 1 Corintios 1:10: les ruego pues, hermanos, vieron que sigue siendo Pablo y sigue siendo les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se fijan, los dos pasajes están hablando de una cosa muy central en torno a la palabra de Dios, porque empezar a tener, cuando habla de doctrina y una misma mente y un mismo parecer, eso tiene que ser en el sentir del Señor, en la verdad del Señor. Capaz de lo que yo estoy opinando que se haga no es bíblico, va en contra de la voluntad de Dios, y para mí es que tendría que ser así y chao. Y ahí sí mi trascendencia disminuye, porque acá vamos a decir, mi vida puede ser muy valiosa en las manos del Señor, pero si mi vida es en mi opinión, lo que yo estoy haciendo es rompiendo, no sanando nada. En Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Judas 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dice que los que causan divisiones son los que se manejan, los sensuales. Nosotros tenemos una percepción de la palabra sensual que generalmente está asociada a lo sexual, pero la palabra sensual tiene que ver con que se manejan por sus sentimientos, por sus emociones. O sea, son personas que en vez de ser prioritariamente racionales,
Son vanas. prioritariamente enfocadas en sus sentimientos. Y entonces son personas que lo que valoran es, por ejemplo, cómo me tratan a mí, cómo me hablan a mí, si lo que sucede acá me hace sentir bien o no, ¿sí? Cuando yo comentaba ayer en un discipulado que hace poco escuché una frase de alguien que se mudó de iglesia y que decía, porque no me siento cómodo en ese lugar. Y nosotros no tenemos por qué estar en un lugar donde no nos sintamos cómodos. Recuerden que arranqué uno de los primeros pasajes que leí, un hombre decía, yo pues preso en el Señor. Me imagino que estaba comodísimo en la cárcel, ¿no? No había derechos humanos ahí, ¿no? Entonces, claro, Jesús, imagínense, en la gloria del cielo y venir a tener un lugar en la tierra donde no tenía que recostar su cabeza. Comodísimo estaba Jesús. Creo que entendemos la ironía, ¿no? O sea, claro que estamos llamados a estar en lugares donde no nos sentimos cómodos. Porque la comodidad es un ídolo, pero nosotros no somos seguidores de la comodidad. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, el que se despojó de la comodidad por amor de nosotros. Y cuando empezamos a ver esto, ¿no? O sea, ya el hecho de que les diga que la iglesia es una institución creada por el Señor, nos debería abrir los ganchos, porque estamos hablando de algo que tiene una trascendencia eterna. Quiere decir de que Dios elige estar con nosotros por la eternidad. Uno de los pasajes que tengo, y ya lo menciono ahora, después no lo leo, que está en Apocalipsis 7:9, dice que hombres de toda tribu, pueblo, lengua y nación adorando a Dios. Probablemente tribus, lenguas y naciones que ya no existen. Quizás algunas que hoy no existen y mañana existirán. Van a estar juntas. Personas que nunca pudieron manejar la misma lengua en común, que nunca se conocieron a lo largo de la historia, que atraviesan el mundo, de países que ni siquiera sentimos nombrar, de regiones que no tenemos ni idea, van a estar adorando con los creyentes todos juntos al Señor. Entonces, esta iglesia que es tan plurilingüe, que también de distintos lugares del mundo, de distintas regiones, de distintas épocas, van a estar adorando juntos. O sea, este es el plan de Dios. Podría haber hecho un plan mucho más homogéneo, ¿no? Podría haber dicho, la Biblia nos enseña que son miles de millones de ángeles, o millones de millones. O sea, número no le falta, y si le faltara, Dios lo puede hacer. Son más fieles, son más hermosos, probablemente canten mejor. ¿Para qué complicarse con el hombre? En realidad no vamos a encontrar una explicación racional. Creo que lo que vamos a encontrar son algunos versículos que nos hacen pensar un poquito. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que lo que estamos diciendo es, hay una vida eterna en el pago de Jesús, que la explicación que da Jesús sobre esto es que esto sucede por el amor de Dios. Primera Juan capítulo 3, creo que es el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijo de Dios, te tiene que explotar la cabeza. ¿Cómo hijos de Dios? Si Dios en esencia es como es, y yo soy como soy. Y sin embargo, dice Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces está diciendo, ¿cuál era la explicación de eso? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, la única explicación es por amor. Bien nos podría rechazar, bien podríamos no importarle, bien podría decir, bueno, pecaron, esto salió mal, lo rompemos y hacemos de nuevo. Y sin embargo, con todos estos que estamos rotos, el Señor hace un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación para que terminemos adorándole en la eternidad. Entonces, en ese contexto, cuando pensamos así, está diciendo que en ese pueblo, los que rompen la unidad están haciendo algo grave. Y por eso leí 4 versículos que tenían que ver con esto. Y ahora les había dicho que les iba a hacer buscar 4 pasajes, ahora vamos a ir por el tercero, porque vamos a ver en el Antiguo Testamento, no con respecto al pueblo de la iglesia, que ya vimos a Evodia y a Síntique, pero sí cosas que tienen como un aterrizaje bastante práctico a situaciones que nos pueden pasar y que pasaron en la historia de Israel y que nos pueden dar
algunas marcas de cómo nosotros conducirnos en humildad y mansedumbre para poder ser de bendición. La primera está en 1 Samuel 30. No vamos a leer todos los pasajes, pues si no se nos va el tiempo, pero realmente para poder entenderlo bien, el consejo es que lo lean todos, ¿sí? Después. 1 Samuel 30, vamos a leer ahora versículos 1 al 11 y después del 21 al 25. Los espero a que lo encuentren, porque como la lectura es media larga, para poder verlo bien. Mientras lo están buscando, les voy contando el contexto. El rey de Israel era Saúl. David era por Dios prometido que iba a ser el próximo rey, pero Saúl lo empezó a perseguir, y entonces David se va a la tierra vecina. ¿Sí? Desde mi lado, vamos a poner el mapa acá. Acá tenemos a Israel, y lo que hoy se llama la franja de Gaza acá era la franja donde estaban el país de los filisteos. Entonces David huye de Israel y se va a Filistea. El asunto es que hay una situación en la cual se va a dar una batalla, y David había vencido a los filisteos cuando estaba con Israel y todo eso. Cuando viene para acá va a tener una batalla con los filisteos, y los filisteos no quieren que vaya con él. Entonces, cuando David está por acá para enfrentar la batalla, tenía un ejército de 600 personas, que en realidad no era un ejército, eran tipos que tenían la vida bastante complicada y lo empezaron a seguir, y entonces eran un grupito que se movían con David. Cuando vuelven como medio quemados de que se daba esa situación, se da este texto que vamos a leer ahora. Leo ahí en 1 Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, o sea, al lugar donde ellos estaban antes de ir a esa batalla, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. O sea que el lugar donde ellos estaban, lo prendieron fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su mujer, por sus hijos y por sus hijas. Miren lo que es el contexto, ¿no? O sea, fuimos a un lugar, a una batalla, nos acaban de borrar de la batalla, volvemos al lugar donde estamos, y cuando llegamos, somos, vamos a decir, el pueblo, 600 personas, todos los hombres ahí medio quemados, cansados y todo eso, y ¿qué es lo que encuentra? Todo quemado. Y de las esposas de los tipos, ¿cuántas quedaban? Ninguna. Acá nos aclara que no mataron a ninguna, pero en realidad no tenían cómo saberlo en ese momento. ¿Cuántos hijos estaban ahí? Ninguno. O sea, les habían secuestrado y eventualmente matado, y no sabemos si torturado, violado, porque era una banda enemiga que se llevó a todos. No sabés qué pudo haber pasado, lo que sabés es que no encuentran nada. ¿Por qué hacen toda esta movida esta gente? De entrada, bueno, le dijeron a David, che, vamos contigo, y después David es el líder. Así que si esto sale mal, ¿de quién es la culpa? De David. Entonces la gente ahí que dice, bueno, la solución que tenemos para que sea mitigado el dolor de nuestras almas es, vamos a apedrear a David. Y eso era lo que estaba la movida. Entonces imagínense David, que sí estaba perdiendo a su familia, que sí venía de esta tristeza, y que además los hombres con los que se supone tenían una relación de lealtad, en su enojo y tristeza estaban hablando de matarlo a él. Y entonces dice que lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar, versículo 4, y dice el versículo 6 que David se angustió mucho. Pero después del punto y coma, el versículo 6 no leí, que es la parte clave de este texto, dice: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, que era algo que era sacerdotal. Y dice, y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?
Y Dios le responde, seguilos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. No sigo con la narración del texto, pero acá lo que nosotros vemos es David consulta a Dios, Dios le dijo, vas a tener éxito en esto, arranca con los 600 tipos. ¿Qué hacemos nosotros si estamos así, ¿no? Más al palo que nunca, y te encontrás con un tipo en el camino que dice ahí que estaba, versículo 11, allá en el campo un hombre egipcio, al cual le trajeron a David, le decimos, loco, perdón, pero estoy apurado, y seguimos, ¿no? Estos estaban re apurados y sin embargo ven a un hombre, eran 600, y ven a un hombre frenado en el camino, paran la comitiva, le dan pan, come y le dan a beber agua. Porque ellos no estaban confiados en su velocidad para alcanzar a los amalecitas, no había forma de confiar en eso, porque capaz salieron 2 días antes de que nosotros llegáramos, o sea, capaz que ya todas nuestras familias están muertas. La única cosa en lo que podían confiar era en la palabra de Dios. Y como confiaban en la palabra de Dios, cuando se tuvieron que frenar, frenaron. ¿Y saben lo que pasó? Lean después el texto y van a encontrar que este hombre era siervo de los amalecitas, y a través de este hombre es que llegan al lugar donde tenían que encontrarlo. Y Dios, como hace todas las cosas a su tiempo, que no son nuestros tiempos, resulta que los encuentran tranqui tirados en el pasto, que capaz que si los hubiesen encontrado antes, lo iban a encontrar más en orden de batalla. El pueblo de los amalecitas eran tan grande que la narración bíblica después dice que los vencen y los matan a todos, salvo 400 hombres. O sea, 400 hombres dentro del ejército amalecita era un número irrelevante. Pero resulta que 400 hombres fueron los que fueron a la batalla con David. Porque el texto que leímos nos mostraba que 200 cansados no pudieron seguir adelante y se quedaron con el bagaje. La primera cosa que podemos ver, o sea, acá claramente vemos un grupo de personas que están pasando por una aflicción en común, que generalmente cuando pasamos por una aflicción, donde la aflicción es en común y es individual, porque hay algo que nos está doliendo a todos, colectivamente, pero hay algo que nos está doliendo a todos individualmente. O sea, cada uno perdió a su esposa, a sus hijos y a sus hijas. Más allá de que colectivamente podemos decir esto le pasó a aquel, me está pasando a mí. Y generalmente una cosa que tenemos los seres humanos cuando sufrimos algo es que eso nos hace sentir en derecho de, en nuestra tristeza, enojarnos y reaccionar mal. Y le decimos a la gente, ¿sabe qué? Bánquenme. Estoy así. Y fue tal la actitud que tuvieron estos hombres de bánquenme, que incluso al tipo al que estuvieron siguiendo, que vieron que era un hombre leal, que los acompañaba, que los protegía y todo eso, como era David, hablaron de matarlo. O sea, ¿qué soluciones traía esto? Ninguna. Todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo convencidos de que era lo que tenían que hacer. La responsabilidad era compartida, pero acá, en vez de pensar, y David, que se la rebanca por nosotros, además le está pasando esto a él también, nos abrazamos entre todos, no, agarraron con las piedras. Y estando en esta situación, este hombre sí demostró que era el hombre de Dios dentro de este grupo, porque lo que hace sí él es hacer lo que tenían que haber hecho todos, que era ponerse a orar, buscar a Dios, frenarse en lo que estoy haciendo. Sí, la Biblia dice en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, si alguno está alegre, cante alabanzas, o sea, dirigí tu alegría al Señor. Si alguno está triste, haga oración, que tu compungimiento te lleve a buscar a Dios. Y esto es lo que hace David. Entonces David, compungido, va y se presenta delante de Dios. Y entonces incluso consulta a Dios, va adelante seguro de la voluntad de Dios. Cuando se tiene que frenar, se frena. Cuando se tiene que seguir adelante, sigue adelante. Entonces, pasamos, como puede pasar en cualquier familia, como puede pasar en cualquier iglesia, como puede pasar en cualquier pueblo, como puede pasar en cualquier conjunto de personas, de que hay reacciones que tomamos en torno de la tristeza. Después ¿cuál es la victoria frente a esto? Lo que tomó David es la búsqueda del Señor. Confiar. Pero después, ¿qué pasó? Ganaron. No solo recuperaban a las personas, sino de que al vencer a un ejército enemigo, tomaron un botín. O sea,
Entonces, salieron de esta situación con determinada, vamos a decir, estamos acá, en un momento pasamos a estar acá, y en el siguiente momento estamos más arriba que en el lugar de origen, porque resulta que nos habían rechazado en una batalla, ahora sí tuvimos una batalla, ganamos, le ganamos a gente mucho más poderosa y grande que nosotros, recuperamos a nuestra familia y además tenemos tremendo botín. Imagínense esto, ¿no? Es más que lo que es si Uruguay le gana a Argentina de atrás y en la hora. O sea, con el pecho inflado que no le cabía, ¿no? Y entonces, ¿cuántos tenían el pecho inflado ahí? Y lo natural era que 600 están contentos, pero hubo 200 que se quedaron en el banco. Hay 400 que son los que pueden después contarle a los hijos, mirá, hice tal cosa, le metí un cañito, levanté el centro, metí el gol. No, eran 400 los que podían estar ahí como súper contentos. Y entonces, miren ahí lo que dice el versículo 21. Dice, y vino David a los 200 que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Miren esto, ¿no? Esto es súper importante. Esto es súper importante. Esto que vamos a ver ahora, esto que vimos ahora y lo que vamos a ver ahora, es lo que diferencia a un buen ciudadano de un cristiano. Esto es lo que marca cómo Dios pretende que vivas la vida. Esto es lo que marca cuál va a ser el criterio de justicia con el que te vas a conducir en tu vida personal, en tu trabajo y sobre todo de la manera que te vas a conducir en la iglesia. Acá hay un sistema de justicia. El sistema de justicia que está establecido por estos hombres es meritocrático. Ya el texto nos aclara que los que tienen un criterio meritocrático de la situación son malos y perversos. ¿Cuál es el criterio meritocrático? Nosotros nos lo ganamos. Nosotros fuimos a la batalla. A ustedes ya hay una actitud misericordiosa de que les devolvamos a las mujeres y a los hijos. Pero quieren del botín. ¿El botín quién lo ganó? ¿Los 600 o los 400? Los 400, los que fuimos a la batalla. ¿Ustedes qué ganaron? Nada. O sea, unos pusilánimes, cansados y todo eso. Somos de la misma banda, los queremos, les recuperamos a la familia. Bésennos los pies y dennos la gracia, porque nosotros ganamos esto para ustedes. En el sistema meritocrático ellos tienen razón, porque acá hay una cuestión de desempeño, donde tengo el desempeño de 200 que se quedó acá, cansaron, no aguantaron más, los 400 son los mejores. Y además, los que hicieron el ejercicio a través del cual se recuperan las cosas y se obtiene el botín, es de esto. Es injusto darle a estos del mismo modo que a estos. Entonces acá pareciera ser justo. Entonces, ¿a quién se le ocurre lo que se le ocurre al que escribió esto? ¿Cómo no le cabe en la cabeza de que si alguien piensa así es malo y perverso? Entonces yo espero que esto nos abra todos los signos de interrogación a nosotros ¿no parece esto legítimo y justo lo que están planteando estos tipos? Y resulta que la Biblia lo llama malo y perverso por plantear lo que es justo. Pero miren cómo sigue la situación. Versículo 23. Y David dijo, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. De aquí en adelante esto fue ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Quiénes ganaron la batalla? ¿Los 200, los 400 o los 600 juntos? La respuesta dice la Biblia, ninguno. Lo ganó Dios. La ganó Dios. Entonces dice, ¿quién los escuchará en este caso? Y le dice, hermanos míos, ¿quién los escuchará en este caso? Dice, ¿de qué forma podemos demostrar
que realmente nosotros somos agradecidos a Dios, que hace nada estábamos llorando porque no teníamos ni mujer ni hijos y nos habían quemado todo, y ahora, de acuerdo a la promesa que Dios le hace a David cuando toma el efod, esta situación cambia absolutamente, y un ejército que para nosotros hubiese sido invencible, lo encontramos en la ruina porque estaban todos tirados en el campo, y entonces ahora podemos celebrar esta situación, y en serio nosotros pensamos que esto es mérito nuestro, ¿sí? Seguramente en nuestra vida ya un montón de situaciones así, ¿no? Cambiás de trabajo y empezás a ganar mucho más. ¿Por qué cambiaste de trabajo y empezaste a ganar mucho más? Porque resulta que Dios te dio la oportunidad. Yo he comentado, en el trabajo que estoy hoy, tuvo que cambiar el valor del barril de petróleo porque me dieron ese trabajo. Después les explico por qué, pero tuvo que ver con eso. O sea, y después voy a decir que esto es mérito mío. Ni a palo, o sea, entonces cuando nosotros empezamos a mirar las cosas en nuestra vida en términos de nosotros, de esto individualista, resulta que esta situación que se dio hace 3000 años, la gente la miraba igual. En términos individualistas, en términos meritocráticos, en términos como cuando respirás cada segundo porque Dios te hace respirar. Si Dios hace así, marchás. No leí como es el artículo, pero leí el título de un actor, Donald Sutherland, que supongo que le estarán por dar un Oscar por lo que el contexto del título decía, es verdad, nunca me gané un Oscar, pero tampoco me gané tener no sé qué enfermedad. Si te lo ganaste, sos un pecador, te ganaste morir. Claro que te ganaste tener cáncer y te ganaste tener sida y cualquier cosa que se te ocurra, porque sos un pecador y la paga del pecado es muerte. Lo único que nos hemos ganado en esta vida es morir. Entonces, nada de lo que tengas positivo lo ganaste, lo tenés por gracia, porque si podés laburar 16 horas por día es porque Dios te da la salud. Si podés laburar 16 horas por día en ese lugar es porque Dios te dio la oportunidad de estar en ese lugar. Podrías haber marchado al toque el día de tu primer pecado, suerte en pila, nos vamos al cielo, evidentemente como pecadores, lo natural, al infierno por toda la eternidad. Y nosotros a veces nos paramos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral y en nuestra vida en la iglesia, como si tuviéramos derechos. Porque no somos mansos y humildes de corazón. Pero hubo un hombre acá que era el que tenía todos los derechos, el futuro rey de Israel. Se fortaleció en Jehová cuando hablaban de apedrearlo. Y consultó a Dios. Y cuando todos estaban con el pecho inflado, esto lo ganamos nosotros, fue y dijo: no hagan esto, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová. Él era el líder de la batalla, él era el líder, era el tipo que hace unos años Israel decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Era el que de adolescente le enfrentó a un tipo de una altura de 3 metros literalmente y había vencido. Era el tipo que podía estar con el pecho inflado, que una vuelta lo mandaron a matar a 100 filisteos y trajo 200 prepucios de filisteos. No había quien pudiera enfrentar a David, pero lo que aprendió David frente a esto no fue: vos, Saúl es el más alto del pueblo, y yo soy bajo, pero me los como a todos. Yo soy el Aquiles de la película Troya. O sea, olvídense. No, David está diciendo: qué grande es Dios. Qué pequeño soy yo y qué grande es Dios. Que nuestro corazón se conmueva con esto, porque si se fijan, todas las cosas, no todas, pero buena parte de las cosas que nos enojamos es por lo que yo llamaría en este texto microjusticia. Este criterio de justicia meritocrático que hace de que las cosas yo entiendo que deberían ponerme a mí en un lugar un poco más arriba y que resulta que no. Jesús tuvo una conversación con un tipo, que el tipo le dijo a Jesús: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Y saben lo que le dijo a Jesús? ¿Quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, gracias, en la abundancia de los bienes que posee. ¿Saben lo que le está diciendo? El tipo está haciendo un reclamo legítimo y Jesús le dijo: cuídate, porque podés estar haciendo un avaro. Jesús no fue a decirle al hermano chanta que no comparte la herencia de eso. Se lo dijo al tipo que está centrado en la microjusticia: olvídate de eso, que se quede tu hermano con todo, no importa.
O sea, olvídate de la microjusticia, mirá una capa superior. Y si te lo digo dentro de la iglesia, olvídate de la microjusticia, hay una capa superior. Acá hay hombres que dicen, después de una y otra amonestación, desechan lo que causa divisiones. Y si la división que causás es por una discusión que tuviste con alguien y tenías razón, ¿qué importa si tenías razón? ¿Qué importa si Evodio o Sinti que tenían razón? ¿Qué importa si sos de los 400 y los 200 no hicieron nada? Decís vos, pero el pastor en la iglesia le da más importancia a los 200 que a nosotros los 400 que nos hemos esforzado. ¿Qué importa? Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué importa? Jesús estaba en el cielo, en la gloria del cielo, y se hizo uno de nosotros, siervo. Fue una cruz por causa de nosotros. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué importa esto? O sea, esto es irrelevante. Estamos teniendo un criterio de justicia que si este se aplicara al fondo y nosotros le dijéramos al Señor, tu criterio de justicia está equivocado, quiero el criterio meritocrático, ¿saben dónde estaríamos nosotros hoy ahora? En el infierno. Todos, sin excepción, como buenos pecadores que somos. Les voy a contar el cuarto pasaje, pero no se lo voy a hacer leer porque ya estamos bastante avanzados en tiempo, pero los invito a leerlo en Josué capítulo 22. Se los voy a contar medio vagamente, porque si no la explicación puede ser más, contextualizarlo es más largo que lo que es la historia, pero resulta que Dios había mandado de que los sacrificios del pueblo de Israel se hicieran en un altar. Tengo a Israel acá, y así como le dije acá que tengo Filistea, acá tengo Israel, acá tengo el río Jordán. Israel tenía la mayoría de su población acá y una minoría de este lado del Jordán. Vencen en las batallas, reparten las tierras, todo se termina, todos contentos, así como pasó acá, y resulta que estos nenes tienen que volver a casa. Cuando van a volver a casa, antes de cruzar el Jordán, hacen un símil del otro altar. Y entonces cuando ven el otro altar, las 9 tribus y media, o sea, el sector grande de Israel dice, wow, hicieron un altar, no se puede hacer otro altar, que es verdad, no se podía hacer otro altar, vamos a ir a matarlos. Y entonces, dentro del cuadrito ese, meten a un tipo que si tenía que ser de armas tomar, lo iba a hacer, pero que era un hombre de Dios que se llamaba Fines, era sacerdote de Israel, y entonces va y cuando iban a ir a la batalla contra ellos, antes de ir a la batalla contra ellos, tienen una conversación. Y en el versículo 19 de Josué 22 dice, si les parece que la tierra de su posesión es inmunda, pásense a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra Dios, ni se rebelen contra nosotros, edificándose altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces esto que iba a ser una batalla, resulta que estos, los que estaban de este lado, agarran y dicen, no, gente, capaz nos entendieron mal, pero nosotros este altar, ¿saben por qué lo hicimos? No para que se ofrecieran sacrificios ahí. Hicimos el altar junto al río para que después se vea de que nosotros también somos seguidores de Dios, y entonces para que nuestros hijos vean, dice, mire, lo voy a... Versículo 26 dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no por holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrenda de paz, y no digan mañana sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte en Jehová. Entonces lo que estaban haciendo era casi como si hubiesen hecho un cartel, ¿sí? Y entonces en el versículo 31, cuando se enteran de cuál es la situación, dice, y dijo Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová Dios está entre nosotros, pues no han intentado esta traición contra Jehová. Ahora han librado los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿Por qué quería compartir esto? Porque hay veces que las cosas pasan como en el texto que leímos hoy, pero a veces las cosas pasan como en este, donde tenemos una persona que está queriendo hacer la voluntad de Dios, otra persona que está queriendo hacer la voluntad de Dios, pero capaz que no se entendieron, porque este que estaba acá resulta que no le contó a este por qué hizo lo que hizo. Y nosotros los seres humanos tendemos a entender mal. Y hay un versículo que también tenía para leer que dice, Pablo, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono, si algo he perdonado por causa de ustedes lo he hecho, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Cuando dos hermanos están peleados en la iglesia,
¿quién gana? Satanás. El diablo, los dos perdieron. Y la iglesia también. Entonces cuando yo estoy peleado ahí, no importa si gano, si tengo razón, si no tengo razón. Ya sé que cuando yo sigo adelante con esta pelea, yo le estoy dando la victoria a alguien, al enemigo de mi alma. ¿Sí? Y esto era lo que estaba acá. Sin embargo, en vez de agarrar las armas, que fue lo que hizo el pueblo, en vez de meter al general adelante, ¿a quién metieron adelante? Al sacerdote. Y entonces el sacerdote fue y los encargó: vos, gente, si no les gusta estar acá, les parece que vénganse con nosotros, pero no hagan algo en contra de la voluntad de Dios, y con un corazón amoroso. Y entonces cuando fue con un corazón amoroso, nosotros le pudieron responder: oh, mirá, esto lo hicimos para que sea un testigo entre nosotros, por las generaciones, de que estamos todos en la misma, de que estamos todos juntos. Y entonces después termina diciendo: hoy hemos comprendido de que estamos todos en esto. Y cuántas veces yo tengo yo soy de los que entienden mal, de lo que me ha pasado, situaciones de ver algo y hacer un juicio apresurado sobre la situación, y capaz que hasta enojarme sobre la situación, y después encontrarme con que estaba equivocado, con que la intención detrás o hasta el evento que hubo o algo de eso lo malinterpreté. Después hay que ver qué hago con eso. Si soy manso y humilde de corazón, probablemente aprenda a pasar por alto, a mirar la situación con amor, a veces a callar, porque saben que hay un corito que cantamos que surge de un versículo que dice que Dios callará de amor, porque si Dios hablara, no quedaba ninguno de nosotros. Pero Dios callará de amor, pero capaz que yo no puedo callar. Pero no siempre es callar. En este caso Fines habló. ¿Pero cómo habló? Con ternura, con amor, con misericordia. Imagínense si hubiese abierto la boca de otra manera, el gran error que estaba cometiendo. Y eso no quiere decir de que no hubiera que corregir, capaz que los otros sí estaban mal. O sea, Fines parte de la base que los otros están haciendo algo que es pecado. Y aún así no pierde la ternura. Y les aclaro que Fines no era un hombre tierno. Fines vio a dos hombres, a una pareja pecando en una situación de juicio de Dios, y agarró una lanza y los atravesó a los dos. Que son cosas que no pasan en torno al Nuevo Testamento, pero que sí pasaban en torno al Antiguo. O sea, si Fines tenía que ser violento, era violento. No le tenía temor a la violencia. Pero había una cosa a la que sí Fines le tenía temor, y era a Dios. Y él, en temor de Dios, en la indignación por el pecado, podía hacer algo, pero también entendía de cómo tenía que conducirse, y acá se condujo de esta manera. ¿Y cómo nos conducimos nosotros? Porque a veces lo que tenemos temor es que de alguien no considere mi valor, en vez de considerar si lo que estamos teniendo es consideración del valor de Dios. Y entonces, capaz que teniendo razón en mi microjusticia, termino siendo yo el que peca. Termino siendo yo el que ofende a Dios. Termino siendo yo el que causa divisiones. Entonces, para terminar, ¿qué actitudes rompen la unidad? La de los impetuosos que no escuchan, como vimos que podía pasar en este pasaje. La de los que enseguida buscan culpables, como hicieron con David. La de los que pelean por sus derechos y méritos, como hicieron estos 400. ¿Y cómo podemos actuar nosotros de una manera opuesta? Les comenté recién el de que dice que no ignoramos sus maquinaciones. En Josué 22:19 ya lo leímos. En Tito dice que mostremos toda mansedumbre para con todos los hombres. Estoy hablando de Tito 3, versículos 2 y 13. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Si ves a tu hermano que es pecador, mirá bien, porque el peor pecador que vas a ver, lo vas a ver frente al espejo. Si tu hermano hizo algo mal, vos también. Yo recuerdo, todavía tengo la gracia de Dios de un día que estaba en un campamento de iglesias, era jovencito, y alguien se me acerca y me dijo: vos sabés que tal persona habló mal de vos. Pero Dios me había bendecido esa mañana con probablemente la primera vez que leí este versículo de Eclesiastés, que dice: cuando alguien hable mal de vos, no prestes atención, porque seguramente vos ya hablaste mal de alguien. Y fui bendecido con eso, porque pude ignorar lo que dijo esta persona, gracias al hecho de que el pasaje no me hacía mirarlo a él, me hacía mirarme a mí, que es verdad que he hablado mal de gente. Entonces, acá está diciendo: ¿cómo puedo mostrar mansedumbre para con todos los hombres? Dice Pablo a Tito, porque dice: mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos
en otro tiempo una y otra cosa de pecado, ¿no? Termino como conclusión con Filipenses 2:5, leí, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hagamos como David, que se fortaleció en Jehová, 1 Samuel 30, del 6 al 8. Que tengamos una visión de la iglesia como la de Apocalipsis 7:9, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de gente diferente, con cultura diferente, con pensamientos diferentes, con historias diferentes, adorando juntos a Dios. ¿En qué clase de justicia nosotros estamos enganchados? Entonces este fue mi cierre. Tu cierre espero que sea pensar en una actitud que tengas, o sea, lo llevo para mí, una actitud mía que fortalezca la unidad. Una actitud mía que pueda dañarla. Un paso concreto que pueda dar en mi vida para crecer en humildad. Y un desafío a tomar. Buscar reconciliarte con alguien con quien tengas una relación que pueda estar medio rota, o buscar fortalecer un vínculo que quizás está medio frío, ¿sí? Que nos podamos ir con este desafío teniendo en cuenta de que lo que estamos viendo no tiene que ver con nuestra individualidad y con lo que comamos y bebamos que mañana moriremos, sino con cosas que trascienden, que son tremendamente importantes y que a nosotros nos van a poner en el lugar de si estoy actuando como Cristo o no. Y si alguno, la sensación que tiene de lo que estamos escuchando acá, siente que le pasa por el costado y no tiene nada que ver con él, dése cuenta así de que probablemente eso implique de que esto que tiene que ver con Jesús no tiene nada que ver con él o ella, pero que sí hay una posibilidad de que así sea. Comentamos varios pasajes, como de que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que, según dice Romanos 10:9, si le confesamos a Él como Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, ¿sí? Para ser parte de la iglesia es la consecuencia natural de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, según el versículo que mencioné hace un rato en Juan 1:12, es para el que cree en su nombre, para el que le recibe. Y recibirle es recibirle de esta manera como Señor. O sea, asumir de que hasta acá viví en mi vida como me pareció, viví mi vida a mi manera. Esto es lo que la Biblia llama pecado, porque la autoridad de mi vida es mi Creador, Jesucristo, mi Señor, y que he vivido en rebeldía contra Él, en ingratitud contra Él, pero Él fue el que pagó por mis pecados y lo demostró venciendo a la muerte en su resurrección. Y entonces todo aquel que entrega su vida a Él, reconociéndole como Señor y arrepintiéndose de vivir a su manera, tiene una vida nueva en Cristo que también lo une a este pueblo que por la eternidad va a estar adorando a Dios. Entonces, si alguno se encuentra en esa situación hoy, que considere esto y mano a mano con Dios hoy tome esta decisión de seguir a Cristo. Y si nos encontramos en la situación de que nos vemos sí vinculados a esto que es la iglesia, que nuestro lugar sea como el de Cristo, ¿sí? En humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, te ruego por mi vida y la de todos los presentes acá, que podamos, Señor, en reverencia a ti, en agradecimiento a ti, en una visión más clara de ti, de tu pueblo, tomar la actitud, el corazón, el despojo, la renuncia de Cristo. En su nombre oramos. Amén.